Típicamente en la persuasión lo que buscamos es el sí, pero ¿cómo hacer para conseguir también expresar un no? En este capítulo de Ser Influyente te voy a estar hablando de asertividad, de cómo conseguir expresar aquello que sientes y piensas de una manera funcional, de una manera que no genere conflictos, y también te voy a contar el secreto de la asertividad que tiene muy poco que ver con lo que dices y mucho con lo que sientes. Quédate en este capítulo de Ser Influyente, donde te voy a estar hablando de cómo ser más asertivo. Y es que cuando buscas la palabra asertividad en el diccionario, lo que te aparece es expresar de manera clara aquello que sientes y piensas. Pero cuando empiezas a buscar más y indagas, te das cuenta que hay muchísimas otras definiciones de cómo expresar de una manera más clara tus emociones sin dañar al otro, expresar qué está sucediendo y hacerlo de una manera que sea útil para las dos partes. Hay muchas definiciones, pero lo que nos tiene que quedar claro es que la asertividad tiene que ver mucho con poner límites. Ahora, poner límites no es nada fácil y te lo voy a contar en un momento más, porque lo que suele pasar siempre en comunicación, entre otros contextos, es que confundimos comportamiento con conducta. Y en este episodio de Ser Influyente voy a intentar clarificar las dos partes. Y es que cuando hablamos de conducta, estamos hablando de aquello que es observable o visible. Por ejemplo, el hablar. Por ejemplo, el gesticular. Una es conducta verbal, hablar, y el otra es conducta no verbal o paraverbal, si quieres también. No verbal es los gestos, las expresiones, y paraverbal tiene que ver con tu tono de voz, con el volumen, con el timbre. Por lo tanto, diferenciemos ya, para empezar, que no es lo mismo la conducta, que es aquello observable, con el comportamiento, que es todo lo que sucede dentro de ti y que acaba aflorando en forma de conducta. Aunque esta definición ni los propios psicólogos se ponen de acuerdo, verás que para esta explicación que te voy a dar de asertividad va a ser fundamental. Por lo tanto, primero de todo, ¿qué sabemos ya? Sabemos que asertividad tiene que ver con una conducta, con la conducta de expresar tus límites de una manera funcional, que no generen más conflictos, pero tampoco que te lo guardes o que no seas capaz de expresar esto. Pero antes que entremos en cómo poder expresar de manera asertiva aquello que quieres y hasta poner límites, vale la pena aclarar primero qué es lo que muchas veces nos impide poner esos límites. Y es que lo fácil sería, como pasa en tantos y tantas formaciones, libros, etcétera, poner la atención en aquello que dices. Y no es porque no sea importante. Evidentemente que es importante el poder comunicar las cosas de una manera o de otra. Por supuesto, eso es importantísimo y te lo voy a contar en un momento más. Pero vamos a resistir por un momento la tentación de dejarlo todo en manos de la conducta. Y te voy a contar por qué. Porque aunque en la conducta podemos rápidamente poner una fórmula, una receta, muchas veces ni teniendo la receta somos capaces de expresar aquello que tenemos dentro, que queremos expresar, que queremos comunicar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no podemos? Y la respuesta no es solo porque no tengo una fórmula a la que puedo seguir, una serie de pasos que me pueden llevar a comunicar ello. Ojalá fuera así de fácil. Seguramente tú has tenido, si estás escuchando este podcast, es altamente probable que, como yo, hayas tenido alguna vez algún problema para comunicar aquello que sucede dentro de ti. Y es que tiene que ver más con el miedo que no con el modo de comunicarlo. Y por lo tanto nos tenemos que poner unos instantes en entender qué sucede dentro de nosotros. Típicamente, el principal impedimento para delimitar o para expresar al menos lo que estás sintiendo tiene que ver con la amenaza que para ti supone en tu cabeza, ahí dentro, la amenaza que supone para ti el hecho de que al comunicar algo de una manera, la otra persona se pueda sentir mal o simplemente puedas erosionar la relación con esa persona, se pueda quedar afectada. Luego, dependiendo de tus necesidades psicológicas, hay personas
personas que tienen una necesidad psicológica mayor de mantener relaciones con los demás, a diferencia de otras personas que tienen una necesidad psicológica mayor de poner límites y tener su propia autonomía. Si eres de la primera categoría y tiendes más a darle importancia a las relaciones, expresar tu opinión o poner un límite o decir un no, lo puedes percibir como una amenaza, porque si la otra persona se molesta, se incomoda y tú no quieres que el otro se moleste o te parece que molestándose esa persona puede alejarse de ti, te va a ser muy difícil, evidentemente, expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Pero te das cuenta que no tiene que ver solo cómo lo comunicas, sino que tiene que ver con el impacto que tú estás calculando de tu comunicación. A mí cuando me piden cursos, formaciones de asertividad y me dicen, mira, quiero que me des las pautas. Siempre digo, esto no lo pienso hacer, porque es que no sirve. No sirve porque típicamente el problema es cómo estamos percibiendo la realidad y qué necesidades psicológicas tenemos. Otra de las razones que nos puede llevar a no querer expresar lo que hay dentro de nosotros es porque calculamos unas consecuencias que pueden ser definitivamente no deseables para nosotros. Pero ya no me refiero a nivel de relaciones. Puede ser que el hecho que yo exprese algo puede hacer que otra persona tome la decisión de irse a otra empresa, puede ser que tome la decisión de no seguir colaborando, puede ser que tome la decisión de comprar otro producto. Y esto les sucede tanto a los vendedores como a los líderes, como a cualquier persona. Porque si por temer que suceda algo, sea lo que sea, yo no expreso, lo que muchas veces pasa es que eso no se resuelve de la manera que yo quiero. Quizás se resuelva de la manera que el otro quiere, o quizás ni se resuelva. Con lo cual, todavía, digamos que se empeora más la situación, se empeora más el agravio que hay, porque tú quisieras expresar eso porque te parece una injusticia, pero no eres capaz de expresarlo porque tienes miedo. Luego, ¿qué acaba pasando? Que hay una sensación dentro de ti de agravio creciente, que lo que provoca esa sensación de agravio creciente es una toxificación de la relación. Luego, muchas veces hablamos de ambientes tóxicos o de personas tóxicas, lo cual es solo hablar del síntoma, pero en ningún caso es hablar de qué proceso nos ha llevado hasta ahí. Y ahí está el punto. El punto está en que si yo no entiendo qué hace dentro de mí, en vez de culpar al otro y decir que es por el otro, sino qué sucede dentro de mí para que yo sienta miedo, temor y por lo tanto no exprese, será difícil que lo consiga expresar, que la situación además pueda complicarse y que acabe con una escalada casi pasivo-agresiva que no arregle nada, sino que empeore el ambiente. Por lo tanto, primero de todo, tienes que estar observando tus miedos. Tú vas a decir, yo no tengo miedo, Xavi. Bueno, hay veces que no nos gusta pensar en nosotros mismos como una persona que tiene miedo, pero cambia la palabra miedo por preocupación. La gente dice, yo no tengo miedo, pero estoy preocupado por eso. O la gente dice, yo no tengo miedo, pero soy prudente. La prudencia, la precaución, la prevención parte siempre de estar pensando en un escenario posiblemente negativo, me genera una sensación de miedo a nivel puramente de comportamiento humano y esa sensación de miedo me hace tomar decisiones. Ahora, tú no le quieres llamar miedo, prefieres llamarle prudencia, prevención o precaución, me parece perfecto. Pero al final, a nivel de comportamiento humano, es lo mismo, quizás en diferentes intensidades. Bien, si esto lo tenemos claro, ahora viene la siguiente parte de todo esto. Y es que cuando hablamos de asertividad, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de yo liderar un proceso hacia una solución que a mí me convenga o que nos convenga a los dos, pero definitivamente yo la lidero. Cuando me viene alguien y me pide, oye Xavi, ¿me podrías hacer este favor? Y yo no soy capaz de decirle que no, quien está liderando la situación es la otra persona. Me está pidiendo algo y yo no le sé decir que no, por lo tanto acabo haciendo lo que él quiere o lo que ella quiere. Y eso es puramente liderar hacia algún lugar. Cuando queremos ser asertivos, ahí es donde empezamos a liderar o al menos a coliderar la situación. Pero eso proviene de
que tú tomes una decisión. Luego, cuando yo no me atrevo a liderar o a coliderar por miedo, el otro lidera. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar dispuestos a liderar la solución y no a quedarnos de manera pasiva. Ahora, si esto lo tenemos claro, ¿cuáles son los pasos que yo debería seguir para poder comunicar una vez he trabajado en la amenaza, en la percepción, entendiendo las consecuencias, entendiendo todo lo que sucede dentro de mí? ¿Cómo puedo comunicar esto? Pues bien, lo primero de todo es reconocer la situación. Cuando alguien te viene y te dice, oye, me tienes que hacer un favor, lo primero de todo, que es una parte donde estamos igualándonos todavía con la persona, le puedes decir, entiendo que esto para ti es importante, entiendo que estás preocupado, veo que esto es algo que tú quieres mucho, y esta parte es puramente todavía de igualación a la persona. Pero si es que la persona no se siente entendida, reconocida o que tú tienes una comprensión de lo que le está sucediendo, no te va a comprar nada de lo que viene después. Segunda parte de todo esto, muestra tu intención. ¿Tu intención cuál es? ¿Tu intención es ayudar a la persona? ¿Tu intención es tenerla en cuenta? ¿Tu intención es mantener la relación? Oye, yo quiero ayudarte. Oye, yo quiero que tengas lo mejor para ti, que te pase lo que tú quieres que te pase, etc. Pero ahora estoy declarando mi intención, que mi intención no es solo hacia mí, sino también es hacia esa persona, en la medida, obviamente, que sea posible. El tercer paso es poner bien sobre la mesa cuáles son los beneficios que esa persona va a obtener con esto. Es decir, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, que esto es algo que a ti te preocupa y mi intención es ayudarte en lo que yo pueda. También entiendo perfectamente que tú lo que quieres conseguir es esto, quieres sacarte el trabajo de encima, quieres sentirte más seguro, quieres sentirte más, lo que sea, reconocido por la gente que trabaja contigo, lo que sea. Y luego viene el establecer el límite o establecer lo que tú quieres. Si es un no es yo no puedo ayudarte ahora. O si es un oye, ahora mismo yo no estoy en condiciones, no me siento bien, estoy muy ocupado, no hace falta que sea necesariamente un no, pero puede ser una expresión de lo que a ti te sucede. Podrías decir, oye, pues yo todavía no estoy preparado para seguir con esta relación o reanudar esta relación. La verdad es que a mí me dolió mucho lo que sucedió y todavía no me he recuperado. Esta parte es la parte de la explicación. ¿Y qué quiero explicar ahí? Quiero que la persona entienda las razones que me llevan a expresar ese no. Aquí hay varias escuelas. Hay gente que te va a decir, expresa las razones antes que el no, y otros te dicen, primero expresa el no o lo que quieras expresar antes de dar las razones. Da igual, esto no es una fórmula mágica, es una propuesta. Una vez hemos establecido ya el límite, lo que queremos expresar y le hemos dado una explicación a esto, viene la parte donde el otro también tiene que entender las consecuencias para nosotros. Y es que si yo ahora entro en una relación otra vez y no estoy preparado, seguramente esto va a afectarnos de una manera que no queremos. Oye, si ahora yo desatiendo mis tareas y me enfoco en las tuyas, eso me va a llevar a mí una serie de problemas. Claro, recuerda que venimos ya de igualar, de reconocer lo que le está sucediendo al otro y ahora hablo de mí. Por tanto, ahora vienen las consecuencias de no atender a mis necesidades, las consecuencias de no haber expresado eso. Oye, es que si no te lo hubiera dicho de esta manera y no te hubiera contado lo que a mí me sucede, seguramente lo hubiera ido arrastrando y esto hubiera empeorado la relación. Por eso he querido expresártelo. Y finalmente queda la última parte, que la última parte es cómo yo ahora con la persona construyo una solución. Habiendo dicho todo esto es, bueno, a pesar de que no puedo hacer lo que tú me pides, a pesar de que no estoy preparado para una relación, vamos a ver cómo yo te puedo ayudar, vamos a ver qué podemos hacer los dos juntos para poder atender a tus necesidades. Porque mi intención, obviamente, es colaborar, es ayudarte, lo que toque en cada contexto. Pero fíjate que el enfoque a soluciones solo viene al final. Al final buscamos una solución alternativa. Normalmente, y por la incomodidad de la situación, tendemos a ir a la solución alternativa mucho antes de lo que toca y la otra persona no se siente entendida, no se siente valorada o no se siente reconocida, comprendida y por lo tanto es más difícil que
compre la solución alternativa, o es más difícil que entienda que sí, que realmente, aunque entiendes que tiene un problema, tú ahora mismo no puedes atenderlo. Esto es simplemente una fórmula que es: reconoce la situación, declara tu intención, pon también que entiendes los beneficios, marca tu límite o expresa lo que quieres expresar, da una explicación, explica las consecuencias de no haberlo hecho o de no hacer lo que tú quieres y finalmente busca una solución alternativa. Esto te va a resolver todo y va a hacer que no tengas ningún problema y que no hayan fricciones. No, pero puede bajar la probabilidad de que eso suceda. Por lo tanto, acuérdate, antes de querer comunicar algo, date cuenta qué estás percibiendo, cómo te percibes en la relación con la otra persona, date cuenta de tus miedos y cuando esto lo tengas gestionado, será el momento de que expreses, no antes, porque te va a ser extremadamente difícil hacerlo y no lo vas a hacer desde el estado emocional más adecuado. Si este capítulo te ha interesado y todavía no te has suscrito a Ser Influyente, hazlo, aquí abajo tienes el enlace. Si estás en YouTube, clica el enlace para suscribirte y acuérdate que puedes entrar en mi página web en Talent Institute y suscribirte a mi newsletter Ser Influyente.